huya de la muerte. Ese es el título de la palabra en esta mañana. En su nombre, huya de la muerte. Una vez voy a volver a repetirlo. En su nombre, huya de la muerte. O en su nombre, salga de la muerte. Vaya conmigo a Carta a los Efesios, el capítulo número 2, verso número 1 al 3. Carta a los Efesios, capítulo número 2, verso 1 al 3, dice en Reina Valera 1960: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vamos bien. Hemos hablado en todas las ocasiones de la muerte y de la muerte espiritual. Nosotros teníamos la muerte espiritual debido a que estábamos distanciados de la gloria de Dios. Hace 8 días hablamos precisamente acerca de la gloria de Dios, que la gloria de Dios es la doxa, que la gloria de Dios es la plenitud, que la gloria de Dios es el perdón, que la gloria de Dios es el clímax, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, están muertos espiritualmente. Entiéndase una vez más, espiritualmente. No estamos hablando de una muerte física meramente, sino que estamos hablando de una muerte espiritual. Por eso Efesios es claro en decir que Él, o sea Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Delitos de la carne, pecados de la carne, pero es más importante el pecado de haber roto o de no establecer una relación con el Salvador. Ese es el pecado que nos lleva a la muerte. Por lo tanto dice, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo. El mundo como tal sigue hoy la corriente de este mundo. El mundo como tal sigue la corriente de las cosas de este mundo, el amor por las cosas de este mundo, y además de eso, el pecar permanentemente es hacer las obras de la carne y amar a este mundo. Amar a este mundo es que se considera enemigo de Dios, que no establece una relación o que no quiere establecer la relación íntima con el Salvador. Por eso él dice acá, en los cuales nosotros anduvimos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces nosotros teníamos, o nuestro padre era Satanás, porque era el príncipe de la potestad del aire, es el que maneja todo el mundo. Todo el globo terráqueo es manejado por Satanás. Entiéndase bien que Dios es el dueño de todas las cosas y es el creador del mundo, del universo, de todo el globo terráqueo, de todo el universo, y a veces nosotros no entendemos ni siquiera qué es el universo. De una pared a otra, ayer hablaba con una pareja y les decíamos que de una pared a otra pared de todo el universo son 70.000 millones de años luz. Imagínese usted, de una pared a otra pared, todo el universo son 70.000 millones de años luz, y aún así, fuera del universo hay otras galaxias y nosotros pensamos que Jesús está o que Dios está dentro de este universo. Sí y no. Sí, porque está en el creyente a través del Espíritu Santo, pero Jesús está fuera de todo el universo, de todas las galaxias, de toda la Vía Láctea, está fuera, en el tercer cielo. Y el Padre está fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos. Imagínense entender ese aspecto tan importante. Pero el hombre, por lo mismo, está desconectado de esa gloria y de ese poder. Y como está desconectado de la gloria de Él, entonces dice su palabra que estábamos muertos en nuestros delitos, y hoy el mundo, lamentablemente, está muerto. En el verso número 3 dice, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y además de eso, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Quiere decir que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Romanos capítulo 5, por favor, acompáñenme para entender este aspecto primero de la muerte, de que estábamos muertos espiritualmente hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué estábamos muertos? Esa es la pregunta. A veces no nos preguntamos cosas, leemos la Biblia, pero no nos preguntamos qué pasa, cómo ocurrió o debido a qué. Pues Romanos, el capítulo número 5, el verso número 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró en el mundo el pecado? Por un hombre. Pero el pecado, déjeme decirle, el pecado no se originó en el mundo. El pecado no se originó en la tierra. La mayoría de las personas dicen que el pecado se originó aquí en la tierra o que se originó en el huerto del Edén. La Biblia dice que no. El pecado se originó en el cielo, porque un ángel quiso ser igual a Dios y quiso usurpar la gloria de Dios. Pero entró el pecado en un hombre y entró el pecado en el mundo, porque un hombre se dio la autoridad que Dios le había dado. Dice la palabra en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A quiénes pasó la muerte? Dice que la muerte pasó absolutamente a todos los hombres. Entonces, la Biblia es bien clara, concisa y cristalina al decir que todos los hombres están muertos. 1. 2. Que la muerte pasó por la desobediencia de un hombre a todos los hombres. Sin embargo, muchas personas y el mundo entero dice ser cristiano, o dice tener relación con Dios, o dice ser un hijo de Dios. Pero la verdad no es de labios para afuera, sino que la verdad tiene que ser una vivencia personal, entendiendo bien que debemos salir de la muerte espiritual. Pero la muerte espiritual no la puedo yo sacar por sí mismo. La muerte espiritual me es imposible hacerla yo mismo, salir de esa muerte espiritual. Nadie en el mundo está preparado y ninguna persona está preparada para salir de la muerte espiritual. Hay un rótulo en muchas personas de decir: yo soy cristiano y como tal entonces yo voy para el cielo. Todas las personas dicen así. De hecho, cuando las personas se refieren a sus muertos, todo el mundo dice: mi padre, mi mamá, mi papá, mis abuelitos, hasta el perrito, hasta el gatico está en el cielo. Pero no es verdad, no es verdad. Porque a veces pensamos que una persona, porque simplemente tuvo una simple relación cortica con el Señor o una oración de fe, ya fue al cielo porque murió y pensó que con solamente expresar desde sus labios esa oración ya tiene salvación. Pero no es verdad. Por eso digo que el rótulo es grande para las personas que dicen ser cristianas, pero quizás todavía no lo somos, o no estamos entendiendo la salvación y salir de la muerte espiritual. Ahora bien, Apocalipsis, el capítulo número 3, por favor, habla al respecto de lo mismo. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Acompáñenme, por favor. Siempre abra su Biblia, por favor, para usted tiene que verificar lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 3, el verso número 1, por favor. Dice 3:1 de Apocalipsis y está haciendo referencia a la iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Colombia, escribe al ángel de la iglesia en Bogotá, escribe al ángel de la iglesia en Canadá, en London, en todas partes del mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios que se encuentran en Isaías capítulo 62, verso 11. Dice, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo dice la palabra? La Biblia dice que Dios le está diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo,
yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que oras, yo conozco que haces, yo conozco, dice el Señor. Pero mira lo que dice la palabra al finalizar el versículo número 1, dice claramente, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces todos decimos, yo soy cristiano, yo tengo vida, yo estoy en victoria, yo realmente tengo vida. Y amén, ojalá que así sea. Tenemos que asegurarnos que así sea. Pero si no lo es, podemos autoengañarnos y podemos estar diciendo que somos cristianos y podemos estar diciendo que somos realmente llenos de Dios y no lo somos. Por eso Dios le habla a la iglesia diciéndole, mira, tienes un nombre, un rótulo grande que dice eres cristiano. Cristiano. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Y eso es lo que hemos venido hablando de Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De Romanos, que por un hombre entró la muerte lamentablemente. Ahora bien, vaya conmigo a Romanos, devuélvete otra vez a Romanos capítulo número 5, versos 13 y 14. ¿Desde dónde reinó esa muerte? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. La Biblia es interesante porque si usted no se pregunta de dónde viene la muerte, quién pecó, por quién pecó, cómo podemos salir de esa muerte, pues entonces tenemos muchas preguntas que hacernos. Romanos nuevamente, el capítulo número 5, verso 13 y 14. ¿Desde dónde reinó la muerte? Dice, capítulo 5 de Romanos, verso 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué había en el mundo? Pecado. Antes de la ley, sí. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La Biblia dice claramente que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde reinó la muerte? Desde Adán hasta Moisés. La muerte espiritual. Luego dice que vino la ley. La ley. Sin la ley no se puede imputar a nadie. Tiene que haber ley para imputar los cargos a una persona. Pues Dios envió la ley con los ángeles a través de un mediador llamado Moisés para que el mundo entero sepa de qué va a ser juzgado, porque tiene ahora sí la ley. Entonces, sin embargo, está diciendo en el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Quiere decir que, sin embargo, la muerte espiritual estuvo tanto en el Antiguo Testamento con relación a a Adán hasta Moisés, y también, escúcheme por favor, también desde Moisés hasta Jesucristo, porque aunque esté la ley de Moisés, la ley de Moisés no salva. ¿Me hago entender, por favor? Yo quiero que entendamos este concepto bien claro. La Biblia dice que en la muerte reinó desde Adán hasta Moisés sin ninguna ley. Quiere decir que ninguna ley en ese tiempo juzgó a una persona. No se podía juzgar ni se podía imputar a nadie porque no había ley. Pero la muerte reinó. Una muerte física y una muerte espiritual reinó. Ahora bien, Dios envía la ley, pero la ley no salva. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta mañana, amigos e iglesia? La ley no salva. ¿La ley qué hace? Imputar. Eso es lo que hace la ley. Entonces, ahora tenga claro lo siguiente. Una iglesia que vive bajo la ley de Dios está muerta.
Por favor, entienda bien lo que le estoy diciendo y no vaya a confundir los términos. Una iglesia que vive bajo la ley de Dios está muerta. Una iglesia que vive bajo la ley del Antiguo Testamento no tiene vida. Una iglesia que vive, o una persona que está viviendo y observando y haciendo la ley de Dios del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se encuentra muerta espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la ley no produce vida. ¿Entiende usted? La ley no produce vida. La ley de Dios no produce vida. ¿Entiende el término? Es bien importante que entendamos en esta mañana. Por eso la confusión de las iglesias de si hacemos la ley o no hacemos la ley. De si celebrar las fiestas judías o no celebrarlas. Cuando usted tiene claro este concepto, pues usted ya va a entender realmente de qué se trata la vida eterna y en qué nombre se da la vida eterna. En qué nombre se va a dar o se está dando la vida eterna. Por eso está diciendo Romanos que la ley únicamente fue dada para juzgar o para imputar a alguien acerca del pecado o de todas las cosas de la conducta. Quiere decir que toda la muerte reinó, la muerte desde Adán hasta Moisés sin ley, y desde Moisés hasta Cristo con ley. La muerte seguía de alguna manera, pero la ley nos hace un favor y es mostrarnos nuestro pecado, nuestra falta, nuestros problemas, nuestras fallas, para luego corregirlas en alguien o en algo. Ahora bien, la ley sencillamente es un ayo, pero la ley también es maldición. Maldición, ¿entiende usted que la ley es maldición? Mire, vaya conmigo a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, por favor. Es uno de los primeros libros de la Biblia, el capítulo número 28, y solamente vamos a tocar 3 o 4 versículos. Deuteronomio, capítulo número 28, verso 1, por favor. Verso 15, más bien, verso 15. Acompáñeme al 15. Dice la palabra en el 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh, Jehová, YHWH, yo soy el que soy. Quiero que entienda esa parte que le acabé de mencionar. Jehová, Yahvé, Jehová, YHWH, el tetragramatrón. Entienda bien. Dice, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta de amacer, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto, maldita la tierra, maldita tus vacas, maldita. Yo, Jehová, estoy contra ti, quebranto y asombro y todo cuanto pusieres. Pase al verso número, por favor, 25. 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. 26. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave. Jehová te herirá de úlcera. El 27. El 28. Jehová te herirá con locura y ceguera. ¿Qué es lo que hace Jehová en el Antiguo Testamento por la ley? Quiero que no me vaya a malinterpretar, por favor, en esta mañana. Por eso tenga mucha atención. En la ley, una persona, una familia, el pueblo de Israel, si no cumplía a cabalidad la ley, dice que Jehová maldecía a ese pueblo, a esa familia, a esa ciudad. Dice, Jehová te entregará derrotado. El 27, Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, para que no pueda ser curado. 28, Jehová te herirá con locura. ¿Usted está loco? ¿Usted tiene locura? Pregunto en esta mañana. ¿Usted tiene locura? ¿Jehová te ha herido con locura? Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, por favor. ¿Jehová te ha herido con locura?
Sí, al pueblo de Israel por permanecer en la ley. Ahora, si usted como iglesia permanece en la ley, Jehová te herirá con locura. ¿Entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana para que me interprete bien y no me vaya a malinterpretar? Si usted permanece en la ley del Antiguo Testamento, entonces Jehová te herirá con locura. Mire lo que dice el verso 27. Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá, el 28, con locura, ceguera, turbación de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿por qué sigues adorando con Jehová? Si la Biblia está mencionando, claro, entonces usted va a decir, ¿qué hacemos con este capítulo? ¿Qué hacemos con el capítulo y todos los capítulos de la ley? Pues simplemente los capítulos de la ley fueron dadas al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel supiera el problema que él tenía, él como tal, lejos de la gloria de Dios, lejos de la relación con Dios, lejos de la verdad absoluta. Simplemente Dios colocó la ley para mostrar un camino, Yo en una ocasión dije que mis lentes son un filtro. Si yo me quito mis lentes, voy a ver borroso. ¿Por qué voy a ver borroso? Porque no tengo el 20/20 de óptica, sino que tengo menos. Cuando me coloco mis lentes, voy a ver claro y nítidamente. Lo mismo ocurre si no entendemos la palabra correctamente. Si usted está únicamente revolviendo, mezclando, haciendo una mezcla entre la ley y el Nuevo Testamento y el Evangelio, usted no está viendo claramente. Y si usted está pegado a la ley del Antiguo Testamento, entonces usted está en maldición. No está entendiendo el propósito de la ley que lo lleva a la salvación, solamente que la ley es un ayo, la ley es una guía, pero la ley no salva. El nombre de Jehová no salva. Entienda bien, el nombre de Jehová no salva. Y entienda algo importante, y si no me quiere creer, a veces la gente no le cree, no tanto a uno, está bien, pero quiero que entiendan a la palabra. Usted debe ir un día a Google y preguntar de dónde salió el nombre Jehová, si no me quiere creer a mí, o no quiere creer a la palabra. Y Google le va a decir que el nombre de Jehová no existe en la Biblia, no existe en la Biblia original, porque el nombre de Jehová como tal, la Biblia como tal fue escrita en arameo y en hebreo, en el Antiguo Testamento, arameo y hebreo. Y solamente va a aparecer el tetragramatrón. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero lo que quiero que entienda es que nadie, si estamos en la ley, entonces no estamos entendiendo el propósito de la ley, que es llevarnos a la vida, Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, vaya conmigo por favor a Gálatas, el capítulo número 13, el verso 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿se da cuenta que no estoy diciendo mentiras, amigos e iglesia? Por favor, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición o bajo maldición. Iglesia, por favor, mírenme en un momentico. ¿Bajo bendición o bajo maldición? La Biblia dice que bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pare un momentico allí. Deuteronomio está diciendo que si una persona, una familia, un país no hace las obras de la ley del Antiguo Testamento, entonces va a permanecer en maldición. ¿Entiende usted el mensaje en esta mañana? ¿Estamos entendiendo el mensaje en esta mañana? Quiero que seamos claros en esta mañana. Quiero que seamos cristalinos en esta mañana con relación a la ley y al Evangelio. A la palabra que produce vida y a la palabra que no produce vida, y que muchas personas están mezclando y no están entendiendo todavía aún en nuestras congregaciones.
Por eso Gálatas dice claramente que el que hace estas cosas está maldito, está bajo maldición. El verso número 11 de Gálatas 3. Y que por la ley, ¿se da cuenta? Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Verso número 12, por favor. Y la ley no es de fe. ¿Se da cuenta? La ley de Moisés, la ley de Dios en el Antiguo Testamento no es de fe. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que una persona que vive bajo la ley seguirá viviendo por esas cosas. Si una persona sigue nombrando el nombre de Jehová, escúcheme bien y no me malinterprete. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra, pues léala como está. Jehová o Yahweh o yo soy el que soy. Está correcto, está correcto. No estoy diciendo que saquemos ahora el nombre de la Biblia y que lo borremos o que botemos las Biblias. No, no he dicho eso ni lo voy a decir. La Biblia dice Jehová, pues seguiremos como Jehová. El nombre de Dios para el Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé, el tetragramatrón, YHWH, entiéndase bien. Pero, eso es una sombra de lo que habría de venir. Por eso está diciendo acá, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo, ahora es Cristo, el Mesías, quien nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces quiere decir claramente que Jesús se hizo maldito por amor a usted y por amor a mí. Claro que sí, claro que sí. Completamente de acuerdo, completamente. Pero debemos entender el concepto de la ley. El concepto de la ley. Que el que está en la ley está bajo la maldición de Jehová, bajo la maldición de Yahweh o bajo la maldición del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero entiéndase bien que Dios es un Dios procesual, que en el Antiguo Testamento obró de esta manera para arrancar la muerte espiritual que había reinado desde Adán hasta Moisés. Luego la ley es dada para que el hombre sepa de qué está fallando y cuál es su problemática espiritual. Sin embargo, cuando viene la ley, sigue diciendo claramente que la ley no produce salvación, sino que la ley produce ¿qué? Maldición. Pero Cristo vino para redimirnos de la maldición, de la muerte espiritual. Gálatas 3:21, ahí mismo, pase al versículo 21, verso 21 al 26, por favor. Gálatas 3:21 al 26. Hoy que tenemos la justificación por medio de la fe. Mire lo que dice Gálatas 3:21 al 26. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, hace la pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice la palabra, porque si la ley dada pudiera vivificar. ¿Se da cuenta? ¿La ley produce vida? ¿La ley vivifica? No, la ley no puede vivificar, nunca va a dar vida. La ley jamás va a dar vida. Jamás. Luego dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Se da cuenta? La justicia no es por la ley. O sea, usted no es justo por la ley. Nadie va a ser justificado por la ley. Nadie es justificado por nombrar a Jehová. Mire, los testigos de Jehová están más perdidos porque ellos todavía continúan en el nombre antiguo del Antiguo Testamento bajo la ley. Y los cristianos evangélicos no sabemos si nombrar Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, Shaddai, Elolán, Rafa.
o Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cuál vamos a nombrar? ¿En cuál tenemos redención? ¿Se da cuenta cuando no tenemos claridad? Cuando la gente adora a Jehová, está bajo la ley. Simplemente está diciendo la palabra, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería entonces, ¿por dónde? Por la ley. Verso número 22. Mas la escritura, o sea la palabra, Él lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora sí, la promesa de salvación es dada a los creyentes. ¿En quién? ¿En quién? ¿En Jehová? No, en Jesucristo. Jesucristo es un nombre y un título. Jesús es el nombre y el título es Cristo. Cristo en griego significa el ungido. Mashiach en hebreo significa el Mesías. Cuando uno dice Jesucristo, estamos diciendo dos cosas. Número uno, su nombre es Jesús. Y número dos, Cristo es el título, el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado en griego y en hebreo, Mashiach. Ahora bien, la fe viene única y exclusivamente por el Cristo, dice la palabra. Ojo con eso. Dice el verso número 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Mire, es que si usted lee este libro claramente y estos versículos, usted va a entender. Antes estábamos confinados, dice claramente, bajo la ley. Es como hoy. Hoy estamos confinados en una cuarentena. Hoy, mis amigos y hermanos, escúchenme. Hoy todos nosotros estamos confinados en una cuarentena. Así estaba el mundo antiguo, confinados bajo la ley. Hoy algunos cristianos siguen confinados bajo la ley. Hoy algunos cristianos, la mayoría de nuestras iglesias cristianas evangélicas están confinadas bajo la ley todavía. Todavía no saben qué nombre pronunciar, ni qué nombre adorar, ni cómo adorar. Todavía no sabemos si danzamos, ponemos danzarinas, si ponemos grandes avisos en nuestras iglesias que digan santidad, Jehová. Todavía no sabemos qué nombre le ponemos a nuestra iglesia. ¿Será que le ponemos Iglesia Cristiana Monte de Sinaí? ¿Monte Sinaí? ¿Será que le ponemos ese nombre porque allí fueron la ley? O sea, no sabemos. ¿Será que celebramos Yom Kippur? ¿Será que celebramos Pesha? ¿Será que celebramos enramadas? ¿Será que celebramos Pentecostés o Pentecost? ¿Qué celebramos? ¿Celebramos alguna de estas fiestas? ¿Será que celebramos primicias? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos claridad la iglesia. La Biblia dice que sencillamente estábamos confinados bajo la ley. Mire lo que dice, por favor. Confinados bajo la ley, el verso 23. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Se da cuenta? Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Se da cuenta? Esto es bien claro. La palabra es cristalina. La ley me lleva a Cristo. Ya no necesito hacer nada de la ley. Ya usted no tiene que ponerse la kipá a los judíos. Bueno, ellos por eso están bajo maldición en la ley. Nosotros no, entienda bien. O sea, usted también no sabe qué comer, si come morcilla. Dice, yo no como morcilla porque eso es sangre. Qué pecado comer morcilla. Qué pecado comerse una patica de marranito, de cerdito, de cochinito. Qué pecado, eso es del diablo. Qué pecado. Eso no se debe hacer. ¿Será que me pongo las mujeres, será que me pongo la falda larga? El cabello no me lo corto jamás. Si usted se quiere, mujer hermosa, cortar el cabello cortico, pues hágalo. Ese es su gusto.
Si usted se quiere colocar un pantalón, obviamente, normal, un pantalón normalito, obviamente, pues colóqueselo, eso es su gusto. Eso no es maldición, eso no es pecado. No estamos confinados bajo ninguna ley. Si usted quiere guardar cualquier cosa en la ley, pues usted no está entendiendo el tema de la fe, el tema de la fe. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Si usted quiere seguir todavía bajo las obras de la ley del Antiguo Testamento, de ungir a las personas con aceitico Johnson's, de meter papelitos, de esa serie de cosas, de dar vueltas a la manzana, vamos a dar las 7 vueltas como para que caigan los muros de Jericó, para que caigan los muros de mi pobreza, los muros de mi maldición. Vamos a bautizarnos en el no sé cuántas veces, 8, 5, 10, 15, 20. No, o sea, es una sola vez. En Cristo nos bautizamos, una sola vez bajamos a las aguas y ya. O sea, hay que entender que ya estamos en Cristo por la fe. En el Antiguo Testamento era por la ley, confinados bajo la ley, pero ya no estamos bajo la ley. Porque Cristo se hizo maldito para que la ley no estuviera bajo nosotros. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta mañana? Es una belleza entenderlo, amigos de la iglesia. Por eso el verso número 25, por favor. El 24, cuando finaliza diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o bajo una guía, o bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Imagínese usted, ahora estamos bajo la ¿qué? Bajo la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, como todos mueren en Adán, somos vivificados en Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en esa maldición, quitando nuestra maldición, estaríamos todavía bajo maldición. Y entonces no hubiéramos o no resucitaríamos jamás. Primera carta a los Corintios, por favor, acompáñeme a Primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, verso 21 y 22. Dice Corintios, capítulo 15, 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Se da cuenta? ¿Por quién? Por Adán entró la muerte espiritual. También por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero somos vivificados ¿por dónde? Por la fe, por la fe, por la fe. No por la ley. No porque usted nombre el nombre de Jehová y haga cosas raras y extrañas, sino es por la fe. Ahora bien, la pregunta es: ahora, ¿cómo obtengo la fe? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo obtengo o cómo tengo la fe? Romanos, vuelve ahora Romanos 10, 17, por favor. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. ¿Cómo obtengo esa fe? Para dejar la ley, porque es que todavía la iglesia sigue en la ley. Qué triste que la iglesia siga en la ley todavía. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y por el oír la ley de Dios. ¿Dice así? Vuelvo a leerlo, por favor, mírenme un momento. Así que la fe es por oír, y por oír la ley de Dios. ¿Dice así? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? ¿Por oír qué? La palabra de Dios. La palabra. Correcto, amén. ¿Y qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Quiere decir que ya no escuchamos la ley, escuchamos ¿qué? La palabra de Dios. Para que venga ¿qué? La fe. Para que la fe sea activada en nosotros. Por eso dice claramente: así que la fe viene, y viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, jamás va a tener fe. Si usted escucha la ley, va a tener ¿qué? Maldición. Eso dice la Biblia, no me lo inventé yo. Eso dice el libro de Deuteronomio.
Si usted sigue con la ley del Antiguo Testamento, ¿qué va a tener usted? Maldición. Se da cuenta que hay muchos cristianos que se preguntan por qué estoy enfermo, por qué esto, por qué lo otro. Porque usted sigue en la maldición de la ley. Porque usted sigue las doctrinas de la ley. Pero usted va a decir, pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Le estoy explicando, iglesia amada y amigos y hermanos preciosos, que la ley simplemente cumple un propósito, mostrarnos al Señor un ayo, una guía, pero no es la verdad absoluta, es un proceso de Dios para que vayamos a la fe en Jesucristo, no en la ley, porque la ley fue dada al pueblo de Israel como una maldición, y si ellos no obedecían, iban a permanecer en maldición. Pero la promesa fue dada cuando viniera Cristo. Ahora, Cristo vino y los judíos lo rechazaron. La Biblia dice, a los míos vine, pero los míos me rechazaron. ¿Se da cuenta que es claro entender la palabra cristalina? No puede mezclar usted agua y aceite. Es completamente diferente. La fe es otra cosa en Cristo Jesús. Por eso tenemos que escuchar es la palabra de Dios, no la ley de Moisés. La ley de Moisés cumplió un propósito. Ya, se cerró. Ahora tenemos algo mejor, a Jesús por medio de la fe en la palabra. Ahora, ¿en qué nombre? Es la segunda parte y aquí cerramos. ¿En qué nombre? Ahora, ¿en qué nombre nosotros huimos de la muerte o de la maldición? ¿En qué nombre? ¿En el nombre de Jehová? ¿En el nombre de Yahvé? ¿En el nombre de Adonai? ¿En el nombre del Shaddai? ¿En el nombre del Olán? ¿En el nombre de quién? En el Antiguo Testamento Dios se presentó a través de un ángel. Pero vuelvo y le repito, ahora sí, si usted no me quiere creer, vaya a Google y Google, San Google, porque la gente le cree más a San Google que lo que dice la Biblia. Si usted no me quiere creer, usted va a San Google y usted pregunta, ¿dónde aparece el nombre de Jehová en la Biblia? Y le va a decir que el nombre de Jehová no está en la Biblia. Sencillamente, se lo he dicho una y otra de otra manera, se lo vuelvo a repetir, iglesia, amigos y amados, que el nombre de Jehová fue puesto en el siglo, entre el siglo IV y el siglo VII, por los judíos masoretas. Y si usted no me quiere creer, vaya a San Google. Porque San Google le va a decir que los judíos masoretas colocaron las vocales E, O, A. E, O, A. Porque el nombre original es Y, H, W, H. El nombre original de Dios. En el Antiguo Testamento, escúcheme por favor, el nombre original de Dios en el Antiguo Testamento es Y, H, W, H. Y los masoretas pusieron E, O, A para que sonara Jehová o Yahvé. Consonantes, vocales. Porque originalmente fue escrito en arameo y en hebreo y no aparece el significado, el valor lingüístico, semántico, no aparece en la Biblia. Ojo con esto, por favor. Ahora estamos en el siglo XXI y obviamente que tenemos unas traducciones de la Biblia con el nombre de Jehová o de Yahvé. Claro que sí, claro que sí. Y podemos leer la Biblia así, como Jehová o como Yahvé, para que entendamos nosotros, pero sabiendo que originalmente no es así. Porque en el Antiguo Testamento se presentó por medio de un ángel con otro nombre, con el nombre de YHWH. Vaya, acompáñeme a Génesis capítulo 22, por favor, para que quede clarísimo ese tema, porque todavía hay gente que tiene duda al respecto. Génesis capítulo número 22, versos 9 al 12, por favor. Génesis capítulo 22, versos 9 al 12. Dice la palabra en el 22, del 9 al 12.
Y cuando llegaron al lugar de Dios le había dicho, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso número 10. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, mire, aquí es importante, el verso número 11. Entonces el ángel de Jehová, ojo, un ángel con el poder de Dios, con el nombre de Dios en él. Ojo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Verso número 12, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que le temes a Dios. ¿Qué dijo el ángel? Que le temes a Dios. ¿Será que se da cuenta que era un ángel diciendo que le temes a Dios? El ángel está hablando en primera persona y en segunda persona. ¿Entiende usted? Por favor, ponga mucha atención a cada versículo. El ángel de Jehová es un ángel común y corriente con el poder plenipotenciario de Dios y con el nombre de Dios. Y ese ángel le dice a Abraham, detente, porque yo ya conozco que le temes a Dios. Ahí ya habla en tercera persona, en primera persona. Le temes a Dios, dice claramente. Ni le hagas nada porque ya conozco que le temas a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ahí ya habla en qué? En primera persona. Entonces lo que quiero que entienda, amigos e iglesia, en esta mañana es que Dios está hablando en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. El ángel habla una cosa, dice, detente. Yo ya sé que tú le temes a Dios, pero se da cuenta que es un ángel el que está hablando. Ahora vaya conmigo a Éxodo 3.15. Este es fundamental. Éxodo 3.14, por favor. Éxodo capítulo 3, verso 13, 14 y 15, por favor. Éxodo capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Para que me siga, para que me crea a mí, no a mí, a la Biblia, porque si no usted va a San Google y tampoco cree. Pero a Google no le va a explicar esto. Dice el verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Verso 14. Respondió Dios a Moisés. Dijo, yo soy el que soy. Detente un momento ahí, por favor. ¿Qué significa el nombre de YHWH? Significa yo soy el que soy. ¿Qué significa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy. ¿Qué significa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? El único que se sostiene por sí mismo. El único que se sostiene por sí mismo. Eso significa yo soy el que soy. ¿Se da cuenta que él no le dio otro nombre? Ojo, ahora más adelante aparece el nombre, pero porque los judíos masoretas pusieron las vocales. Por eso le expliqué. E-O-A. Jehová. Miren, por favor, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, el nombre de él, yo soy, me envió a vosotros. El verso 15, por favor. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Ahora sí aparece el nombre, ¿qué? Jehová, que está reemplazando el tetragramatrón YHWH, o que está reemplazando yo soy el que soy. Así dice claramente, yo soy, me envió. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Cuál es el nombre de Dios para siempre? YHWH, que significa yo soy el que soy, pero acá está traducido desde el siglo V como
Jehová o como Yahvé. ¿Entiende? Jehová o Yahvé, traducido desde el siglo V. Pero el nombre no es ese. ¿El nombre cuál es? YHWH. Perdón que sea tan incisivo. Perdónenme que sea tan incisivo. Y eso significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y al pueblo de Israel se le dijo, me adorarás con ese nombre eternamente. Mire, finaliza diciendo, este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Por todos los siglos. ¡Ay! ¡Qué belleza! Por todos los siglos recordaremos al Señor como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el único que se sostiene por sí mismo. Eso es clarísimo. Ahora bien, vaya conmigo a Hechos capítulo 7, verso 38. Carta de los Hechos, capítulo número 7, verso 38. Hechos 7, 38. Hechos 7, 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. ¿Con quién habló Moisés? ¿Con quién habló Moisés? Por favor, mire, yo no me estoy inventando. Moisés habló directamente con Dios Padre, lo vio físicamente. Dice que no, que a Moisés habló con el ángel, con un ángel en el cual traía el nombre de Dios. El nombre de Dios que es YHWH. ¿Quién? ¿Quién habló con Moisés? Un ángel. ¿Moisés con quién habló? Con un ángel que traía el nombre de Dios, que hay que recordarlo eternamente, dice la palabra, al pueblo de Israel. Es clarísimo, la palabra es bella, cristalina. Ahora, por favor, devuélvete a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Ah, esto es una belleza, la palabra es hermosa, porque no hay que hablar nada más, solo hay que leer, no hay que hacer nada más, leer. Gálatas capítulo 3, verso número 19, por favor. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Se da cuenta que la ley de Dios fue dada por medio de ángeles, dada a un mediador llamado Moisés, y que un ángel llamado YHWH, que significa Jehová o Yahvé, fue el que habló con Moisés para entregarle la ley? Y el que vive bajo la ley está bajo maldición, dice la Biblia, según Deuteronomio y según Gálatas, dice la palabra claramente. Eso es clarísimo. Ahora, aquí vamos a soltar el nudo, por favor. Aquí soltamos el nudo. Esto es Antiguo Testamento y todavía la iglesia cristiana revuelve lo uno con lo otro. Lo revuelve, lo mezcla y por eso no tiene libertad en Cristo. No tiene libertad en Cristo. Ahora sí, quitamos el nudo y entendemos que Cristo es la promesa, que Jesús es el nombre revelado y que no hay otro nombre dado a los hombres. Ahora bien, Hebreos capítulo 1, verso 14. Hebreos 1:4, por favor. Hebreos 1:4. Carta a los Hebreos, capítulo número 1, verso 4. Por favor, ya vamos a terminar. Nos quedan 4 versículos y terminamos. Hebreos capítulo número 1, verso 4. Ay, miren qué belleza de versículo. Dice, Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. Ay, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos. Voy a volver a leerlo despacio. Ojo, hecho tanto superior a los ángeles. Número 1, Jesús es superior a los ángeles. Ahora usted me va a decir, pero pastor, usted hace 15 días dijo que Jesús era inferior a los ángeles. Escuche bien la palabra. Yo dije que sí es inferior a los ángeles cuando Jesucristo vino en carne como el Hijo del Hombre. Dice la Biblia que Él fue inferior a todos los ángeles porque dejó su gloria, su divinidad, su poder, su gobierno, su autoridad. Todo lo dejó en el cielo y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, dice la palabra. Por eso fue inferior a los ángeles. Pero ahora Hebreos dice que ahora Cristo, nuevo pacto y Nuevo Testamento, dice que ahora Cristo está como el Hijo de Dios en el tercer cielo con la autoridad, con la gloria. Y dice la palabra que ahora es superior a todos los ángeles. Quiere decir eso que también es superior a toda la ley. Jesús es superior a toda la ley de Moisés. Jesús es superior al YHWH. Jesús es superior en este nuevo pacto que ha establecido por la sangre y por las mejores promesas. Dice la palabra del verso número 4. Hecho tanto superior a los ángeles que ¿qué pasó con él? Cuanto que heredó. ¿Qué heredó Jesús? ¿Qué heredó el Hijo? El nombre, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles, ¿sabe qué significa la palabra ángel? Mensajero. Quiere decir que los nombres de los ángeles son mensajeros, siervos. Pero el Hijo de Dios recibió ¿qué? Un nombre, heredó mejor nombre que los ángeles. Y el nombre que heredó era el nombre del Padre. Para heredar algo, es porque era de alguien. Usted como papá un día le va a dejar una heredad a sus hijos, no sé, económica, espiritual, física, lo que sea. Heredar. Pues el Padre le heredó ahora sí el verdadero nombre. Le reveló el nombre al Hijo. Le dio el nombre al Hijo y se lo reveló al mundo. Eso dice Hebreos 1:4. Ahora acompáñeme, Juan 17:11. Juan capítulo 17 del Evangelio de Juan. Para entender todo lo que estamos hablando, que es una belleza. Juan capítulo número 17, el verso número 11, dice la palabra en el Evangelio de Juan 17:11. Y ya no estoy yo, dice el Señor Jesús, en el mundo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿En cuál nombre es guardado el mundo? ¿En el nombre de Jehová? ¿Sí? ¿Sí? ¿En el nombre de Jehová se guarda el mundo? Iglesia, por favor, mírenme un momento. ¿En el nombre de Jehová se guarda el mundo? ¿Sí o no? No. ¿En el nombre del tetragramatrón? YHWH? No. ¿En el nombre de Adonai? No. ¿En el nombre de Elohim? No. ¿En el nombre del Shaddai? No. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo en esta mañana? Es clarísima la palabra. Es una belleza entenderla. Mire, dice claramente, Padre, yo me voy para donde tú estás. Pero por favor, guárdalos a ellos en tu nombre. Tu nombre que ahora sí es revelado en mí. Tu nombre que yo heredé. Hebreos 1:4. Tu nombre que yo he heredado. Guárdalos en ese nombre. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos 4, 12. Hechos capítulo 4, verso 12 y verso 18.
Ya nos quedan 2 versículos y terminamos. Se da cuenta que, mire, es solamente leer la Biblia correctamente. Hechos capítulo 4, verso número 12. Dice el verso número 12: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. No fue que se me rayó el disco, es que no hay otro nombre. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vuelvo y le pregunto, iglesia, míreme por un instante, por favor, míreme nuevamente. Yo le pregunto, ¿usted es salvo en el nombre de Jehová? ¿Usted es salvo en el nombre de Yahvé? ¿Usted es salvo en el nombre de Elohim? ¿Usted es salvo en el nombre de Adonai? ¿Usted es salvo en el nombre del Shaddai? ¿Usted es salvo en el nombre de Nisi? Nisi, Jehová mi bandera, Jehová el Rafa. ¿Usted es salvo en ese nombre, en esos adjetivos, en esos calificativos? ¿Usted es salvo en el nombre de YHWH? ¿Usted es salvo en ese nombre? ¿Usted es salvo en la ley? ¿Se da cuenta que no? ¿Se da cuenta que no? Ahora Hechos dice claramente, ojo, dice claramente el verso 12, en ningún otro hay salvación. Hay salvación en otra, hay salvación en la filosofía, hay salvación en las riquezas, en el dinero, hay salvación en que yo estoy en el mejor país del mundo. Es que yo estoy en el mejor país del mundo, en Canadá. Ahí su merced, este no es el mejor país del mundo. No hay mejor país del mundo, no hay. Todos somos iguales. No hay mejor país. Es que uno llega a este país y le dicen a uno, llegaste a la tierra que fluye leche y miel. Ahí su merced. La tierra que fluye leche y miel se llama Jesús. Jesús es la tierra que fluye leche y miel. Por eso dice aquí, en ningún otro hay salvación. En ninguna iglesia, o sea, hay gente que dice, no, es que yo estoy en la verdadera iglesia, la mía es la iglesia más linda. Yo voy a la iglesia más linda y en esa sí somos salvos. Vamos a la iglesia hermosa XXXXX. No, su merced, no es la iglesia, no es el pastor. El pastor es un bobazo, nosotros somos unos bobazos. En nosotros no hay salvación. En nosotros no hay salvación, es en Cristo, en Jesús, dice la palabra, dice claramente. Entonces el verso número, vuelvo y se lo repito por favor, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre? Le pregunto, iglesia, ¿hay otro nombre? ¿En la religión católica usted se salva? Yo le pregunto, ¿en la religión católica usted se salva? Yo le pregunto, ¿en la religión evangélica usted se salva? Yo le pregunto, ¿usted se salva porque asiste a las iglesias Asambleas de Dios? Yo le pregunto, ¿usted se salva porque asiste a la iglesia León de Judá? Yo le pregunto, ¿usted se salva porque asiste a su presencia? ¿Usted se salva porque asiste a su avivamiento? ¿Usted se salva porque asiste a Harvest, Hillside, Hillsong? ¿Usted por qué iglesia se va a salvar? ¿Se va a salvar por ese nombre, por una denominación, por una franquicia? No. La Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús. ¿Usted se salva porque asiste a Palabra Viva? Es que Palabra Viva. ¿Usted se salva? No, es que León de Judá es la machera, es la mejor. Tampoco. Usted se salva porque ahora entiende que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús, en nadie más. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta mañana? Dice entonces, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y finalizo con Filipenses capítulo número 2, por favor. Filipenses capítulo número 2 y acá cerramos. Carta a los Filipenses capítulo número 2, verso 9 al 11.
Dice la palabra claramente desde el verso número 9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó a Jesús hasta lo sumo, hasta lo alto? El Padre. El Padre exaltó a Dios hasta lo sumo. Dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Y qué le dio? ¿Le dio qué? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Un nombre. Que habla Hebreos 1:4 que fue heredado. Y que habla Juan 17, el mismo Jesús diciendo, guárdalos en tu nombre. No en el nombre de YHWH, no, sino en el nombre que me revelaste, en el nombre que me diste, en el nombre que se le reveló al mundo, en el nombre que dice Hechos que en ningún otro hay salvación. Por eso dice, por lo tanto, dice claramente, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, que quede claro, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble, dice la palabra, toda rodilla, toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, toda tribu, toda nación confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Ahora, la pregunta en esta mañana, cardinal, que son dos realmente, es: número uno, ¿tú estás muerto? ¿Tú estás muerto? ¿Estoy muerto? ¿Yo estoy muerto? ¿Tú estás muerto? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si estamos muertos espiritualmente hablando, porque decimos ser cristianos, pero la Biblia dice en Apocalipsis 3:1, ¿dices ser cristiano? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque todavía estás haciendo cosas de la ley, mezclando la ley con la gracia, con la fe dada en la promesa. En Jesús, el único nombre sobre el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, hermano, tenemos que crecer en la fe y madurar en la fe. Madurar en la palabra, crecer en la palabra y entender la palabra. Y lo que es mejor aún, aplicar la palabra. Entonces la pregunta es, ¿tú sigues muerto? ¿Estás muerto? Y número dos, ¿en qué nombre te vas a aferrar? ¿O en qué nombre te estás aferrando? ¿O en qué cosas te estás aferrando? ¿Te estás aferrando en la ley? ¿En las obras de la ley? ¿Todavía le sigues dedicando a la gente Deuteronomio capítulo 28? ¿Todavía le sigues dedicando a las personas Isaías? ¿Todavía le sigues dedicando a las personas Proverbios 31, a la mujer? Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando Proverbios 31 habla es de la iglesia, no de una mujer. Porque no estamos entendiendo el concepto de la ley. El concepto de la ley. Pero ahora mejor aún el concepto de la fe en Cristo Jesús. Y por eso, mis amados amigos y hermanos, escúcheme bien, ya cerramos. Por eso celebramos la cena del Señor. Porque tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Un mejor pacto con mejores promesas. Un mejor nombre. Ahora tenemos el único y verdadero nombre. El nombre que el Padre le dio al Hijo. Y sobre ese nombre tenemos salvación. Ya bajo la ley no hay nada que hacer. Si usted sigue en la ley, pues usted está bajo maldición. Si usted mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, usted no sabe dónde está parado. Pero si usted conoce a Cristo por medio de la fe, entonces ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna.